Bienvenidos a todos. Les saluda Enrique Niels Martínez, director de comunicaciones de la AEP. En este panel tendremos la oportunidad de ver y escuchar a periodistas y expertos en el ámbito comunicacional que compartirán con nosotros sus experiencias y nos contarán de cómo es el trabajo de comunicar ciencias espaciales y la importancia de transmitir la misma al público en general. Para eso contamos con la videopresencia de María de las Victorias Coca y Esquivel y Micaela Notti, ambas de Argentina, y de Fernando Jiménez, de Uruguay. Esperando que sea del agrado de todos, aguardamos sus comentarios. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María de las Victorias Coca y Esquivel. Soy argentina, soy periodista y en esta oportunidad estoy en calidad de secretaria internacional de la RELACA Espacio, Red Latinoamericana y el Caribe Espacio. Ante todo, quiero agradecer a la Agencia Espacial del Paraguay por permitirnos en esta oportunidad continuar desarrollando los temas de la comunicación social espacial. Dentro de nuestra red tenemos el departamento de comunicación en donde estudiamos, analizamos e investigamos diferentes temas de la comunicación social espacial, como por ejemplo el que a continuación voy a presentar. A lo largo de mi carrera como periodista científica, tuve la oportunidad de realizar varias coberturas de todo tipo. Cuando era periodista de la Fuerza Aérea Argentina, trabajé en varios temas nucleares, no solamente cubriendo como periodista, sino también estuve muy implicada en la redacción y corrección de los textos que luego fueron documentos presentados a diferentes entes gubernamentales. Por lo cual, con el paso del tiempo, me fui involucrando en la cuestión de las emergencias. ¿Qué hacía la Fuerza Aérea? Participaba y participa de simulacros de emergencia nuclear a través de la capacidad de los relevamientos aéreos prospectivos de radioisótopos y también los relevamientos de imágenes. ¿Para qué? Para medir la radiación tanto de fuentes naturales como de fuentes artificiales y de este modo poder estar preparados para una eventual emergencia. Los vehículos aéreos no tripulados o comúnmente llamados drones se empezaron a utilizar por parte de la Fuerza Aérea por primera vez en el complejo nuclear de Embalse, en el complejo nuclear que se encuentra en la provincia de Córdoba, con sensores de imágenes que grababan lo que pasaba en el área afectada. Toda esa experiencia que tuve a través de los temas nucleares me hizo reflexionar que algunos procedimientos que se realizan en las emergencias nucleares se pueden aplicar a las emergencias o catástrofes provocadas por la caída de meteoritos o basura espacial. Por ejemplo, el empleo de los vehículos remotamente tripulados o comúnmente llamados drones no solamente pueden sobrevolar el área afectada y grabar o tomar fotografías, sino que también pueden llevar medidores de radiación. De este modo se evita que las personas se expongan a la radiación de ese objeto caído en el primer momento. Y también evita que tenga algún riesgo que pueda afectar a su salud o a su integridad. ¿Por qué la necesidad de disponer de un protocolo comunicacional ante la caída de meteoritos o basura espacial? Porque motivada por la curiosidad me puse a buscar material sobre emergencias o catástrofes ante la caída de objetos espaciales.
no encontré normativas oficiales publicadas dentro de la Argentina ni en el exterior. La excepción es un documento de los Estados Unidos publicado oficialmente en el 2016 llamado Estrategia Nacional de Preparación para Objetos Próximos a la Tierra. Bueno, después desarrollaré de qué se trata este documento, pero lo que quiero recalcar es que se plantea aquí la necesidad de la coordinación de las tareas comunicacionales ante la caída de un meteorito, pero no hace mención, no trabaja sobre la caída de basura espacial. Entonces, el protocolo que propongo nace de una búsqueda y una reflexión para poder dar respuesta a una necesidad global. De esta manera nace el protocolo que contempla la labor informativa y formativa de modo correcto y útil en estos casos. También concientiza sobre la importancia de la información al momento de estas situaciones de emergencias o catástrofes y da metodologías que interactúan entre la gestión de la información, el conocimiento y el autocuidado. ¿Por qué? Porque la UNESCO clasifica a la sociedad actual como la sociedad del conocimiento, empapada de información, de contenidos, de noticias, de avances tecnológicos, haciendo valer sus derechos. Tenemos por un lado la información institucional que viene de diferentes organismos gubernamentales, científicos, instituciones privadas, etcétera, que trabajan a través de las gacetillas de prensa o conferencias de prensa, por ejemplo, que esta información tiene que ser una información clara, simple, concreta y útil. Trabaja junto con los medios masivos de comunicación que también, al recibir esta información que sea útil, deberá hacer a su vez otra información clara y útil dentro de los medios masivos que no genere negativos estados anímicos a la sociedad. Por otro lado, se debe cuidar la circulación de contenidos, por ejemplo, en las redes sociales, en WhatsApp, en plataformas digitales, por decir algunos ejemplos. Por último, la vigilancia del espacio ultraterrestre es fundamental dentro del país y en colaboración con otras agencias espaciales. A continuación, contaré algunos casos. ¿Qué les ocurre a las personas afectadas por meteoritos o basura espacial? Arriba a la izquierda se encuentra la imagen del primer caso conocido de una caída de meteorito que haya lastimado a una persona. Anne Hughes vivía en Alabama, Estados Unidos, y en 1954 se encontraba en su casa acompañada de su madre. Anne estaba sentada en un sillón cuando de repente escuchan un gran ruido. Era una roca que había traspasado el techo y golpeó fuertemente la cintura de Anne, provocando ser hospitalizada. El meteorito tenía más de 3 kilos de peso. Llegaron las autoridades y un geólogo confirmó que se trataba de un meteorito que se había partido en dos y el fragmento más pequeño había impactado sobre Anne. Abajo a la izquierda verán imágenes sobre la caída de un meteorito en Rusia en el año 2013. Luego analizaré con detalle el tratamiento de la información sobre esta noticia. Arriba a la derecha se encuentra la imagen de Lottie Williams, que por el momento es el único caso que se conoce sobre el impacto a una persona por basura espacial. En 1997, a las 3:30 de la madrugada, Lottie y dos amigos paseaban por un parque en Oklahoma, Estados Unidos. Vieron una gran bola de fuego caer desde el cielo. Los expertos de la NASA habían pronosticado que caería en el mar.
De repente, una pieza le golpea el hombro a Lodi. Luego de consultar con varios expertos, le dijeron a Lodi, en el Centro de Estudios de Reentrada Orbital y Escombros, que analizarían la pieza. Más tarde confirmaron que era parte del depósito de combustible del cohete Delta II lanzado el año anterior. Lodi recibió una llamada de la NASA e incluso una carta del subsecretario de Defensa pidiéndole disculpas. Hago una reflexión. Lo notorio de esta noticia es que Estados Unidos, en este caso, reconoce su responsabilidad por el daño provocado a una persona y además le pide disculpas. Por último, abajo a la derecha, se observa la imagen de la caída de basura espacial en una casa al norte de China en el año 2015. La casa sufrió graves daños tras ser alcanzada por restos de un cohete espacial lanzado 9 minutos antes, perteneciente al programa espacial chino para poner en órbita un satélite. La pieza metálica, de 1,5 metros de altura, atravesó el tejado e ingresó a una de las habitaciones. No causó víctimas. Mi reflexión: no es la primera vez que cae basura espacial en esa zona, por lo cual el gobierno chino siempre contempla el pago de indemnización a los afectados. Es decir, en este caso, China se hace responsable e indemniza por los daños ocasionados por su basura espacial. Como mencioné antes, me voy a referir al tratamiento de la información de la noticia sobre la caída de un meteorito en Rusia en el año 2013 que afectó a 6 ciudades. En algunos noticieros se pudieron ver una imagen sin ningún tipo de graph o zócalo, haciendo una comparación entre la explosión de la bomba de Hiroshima, que se utilizaba como ilustración comparativa. Se aclara, a veces, de modo verbal, pero pudiendo generar una confusión para las personas que no pueden escuchar la noticia por discapacidad u otras razones. Por lo general, en este tipo de noticias, que son tan importantes, no hay subtítulos, no hay intérpretes de lenguaje por señas. La noticia de la caída del meteorito en Rusia tuvo cobertura internacional, pero el tratamiento de la información no siempre fue el acertado. El ritmo, el tono de voz, la elección de las palabras, pero sobre todo el énfasis en lo negativo ocurrido, lo cual impacta en qué tipo de opinión pública se está construyendo en ese momento de la emergencia. El impacto que produzca la noticia en la población está íntimamente ligado a qué tipo de contenido da el periodista y la velocidad de transmisión por parte de los medios de comunicación, como también el consumo por parte de la población. Continuando con el análisis de la caída del meteorito en Rusia, veremos las respuestas correctas ante la emergencia. En cuanto al sistema sanitario, se vio desbordado, pero pudieron dar una eficaz atención médica y la mayoría de los casos eran por lesiones leves. Las autoridades se expresaron a través de los medios de comunicación de un modo correcto, informando a los ciudadanos las novedades que obtuvieron, pero sin poner una cuota alarmante. Un ejemplo de ello, vamos a recordar, es la conferencia de prensa que dio el alcalde de una de las ciudades afectadas, Chelyabinsk. Dijo, cito: "Creo que los expertos proporcionarán datos más concretos más adelante. Me gustaría referirme a las personas que viven en nuestra ciudad para decirles que mantengan la calma". Fin de la cita. Es el ejemplo perfecto de cómo una autoridad perteneciente al gobierno se comunica informando lo que sucede hasta el momento, pero pidiendo y transmitiendo calma. Tenemos que saber que en Rusia tienen el Ministerio de Situaciones de Emergencia, que respondió a esta emergencia
poniendo al servicio 7 aviones y cerca de 20.000 efectivos de la Protección Civil. Ahora bien, ¿cuál es el rol del periodista? La dedicación del periodista es la realidad, difundir conscientemente sin causar distorsión para proporcionar al público el material adecuado que le permita formarse una idea exacta y comprensible de la esencia de los acontecimientos, los procesos y estados de los eventos, porque la información se entiende como un bien social y no como un producto. El periodista es responsable y es responsable ante quienes controlan los medios, pero principalmente ante el público. Y bajo todas circunstancias debe trabajar en conformidad con su sentido ético. Ahora bien, analicemos los trabajos a nivel internacional dentro de la comunicación institucional y social. Pudimos observar solo un trabajo, el de Estados Unidos, un documento llamado Estrategia Nacional de Preparación para Objetos Próximos a la Tierra. Antes, recordemos que la NASA dijo que el asteroide 2020 ND de 160 metros de diámetro pasó cerca de la Tierra y señaló que es poco probable un impacto de ese tipo que amenace a la civilización humana, pero el riesgo de impactos menores sería catastrófico. Volviendo al documento. El documento fue redactado, armado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional, GTI es la sigla, que trabaja para detectar y mitigar el impacto de los NEOs, es decir, los objetos cercanos a la Tierra. El documento Estrategia Nacional de Preparación para Objetos Próximos a la Tierra, que fue publicado en el 2016, en una de sus partes habla sobre la necesidad de una coordinación dentro del gobierno de la comunicación a la opinión pública en el caso de que una amenaza sea detectada. Es decir, preparar información clave para los medios de comunicación. Las comunicaciones las armarán la FEMA, Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y la NASA. Conjuntamente armarán los protocolos de comunicación. Finalmente llegamos a la etapa de las conclusiones. Bueno, para la preparación de la caída de meteoritos o de basura espacial, primero, en primer lugar, hay que tener una conciencia cabal y un cambio de mentalidad. En segundo lugar, se debe hacer estudios exhaustivos, interdisciplinarios, con profesionales de diferentes organismos dentro y fuera del país. El acceso a la información y el conocimiento son herramientas que reducen los riesgos y hasta pueden salvar vidas. La planificación coordinada es eficaz cuando hay una buena interacción entre las autoridades y sus nexos con los medios de comunicación y la población, y esto dará la oportunidad de conseguir mejores resultados dentro de la emergencia. La ética de los comunicadores tiene que velar por la asistencia y la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente. Hay que hacer una reflexión exhaustiva, recabar datos de esa sociedad afectada, documentar todo a través de todas las vías posibles, que luego resulten accesibles y útiles a lo largo del tiempo, como material de consulta y aprendizaje, porque esto facilita la construcción del futuro. También es muy importante compartir esas experiencias y conocimientos en el campo internacional de modo actualizado. Así saldrán beneficiados con estas experiencias otros países. Es decir, es pensar en el bien común de modo global. Por último, la idea para disminuir la cantidad y peligrosidad de las emergencias y catástrofes generadas por la caída de objetos espaciales
obviamente es hacer el cuidado de lo que se llama ecología espacial. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Micaela Notti y les hablo desde la ciudad de Córdoba, Argentina. Quiero agradecer al señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay por la invitación y a la organización, a todo ese equipo que ha hecho posible que esta cuarta Conferencia Espacial del Paraguay sea realidad. Es un placer poder colaborar con ustedes a pesar de la distancia. El tema que nos convoca y para el cual me han invitado hoy es para hablar del ejercicio de la comunicación dentro de la industria espacial, para lo cual voy a remitirme a mi humilde experiencia como periodista en una publicación de aeronáutica y espacial, y no vamos a hablar de estrategias comunicacionales de organismos enormes como la NASA. Yo trabajé en esta revista llamada Aeroespacio durante 9 años. Esta publicación es la Revista Nacional Aeronáutica y Espacial de la República Argentina y es propiedad de la Fuerza Aérea de nuestro país. Es una revista que tiene larga trayectoria y ha sido reconocida justamente por sus explicaciones técnicas, por su pertinencia, por la calidad de la información. Así que para mí fue una gran oportunidad que, a pesar de mi corta experiencia, me permitieran escribir en este medio en aquel momento, y me dieron la oportunidad de empezar a recolectar información a través de internet para generar contenido para el portal web. Así me pude dar cuenta que cada nota tenía un desafío particular. No solamente era la construcción de la noticia en sí, sino especificidad técnica, rigurosidad científica en algunos temas, muchos más que otros. A veces teníamos que cambiar de género, quizás hacer alguna crónica sobre alguna historia conmovedora de alguien que había realizado alguna hazaña, pero cuando se trata de investigaciones científicas, de desarrollos, ahí tenía mayor dificultad. Entonces, como periodista, tenemos diferentes recursos. Podemos consultar fuentes en internet, tenemos libros, allí teníamos una biblioteca muy rica, podemos hacer consultas a otros profesionales, podemos recurrir a las fuentes oficiales y realizar otras entrevistas. Sobre todo lo que importa es esto, las fuentes oficiales, lo que comunican los organismos y las empresas que desarrollan las acciones. Pero también existen otros agentes comunicacionales, los mismos investigadores, los productores o los grupos independientes que están realizando desarrollos. No necesariamente tienen que ser científicos recibidos los que realicen a veces los desarrollos. Entonces quisiera mostrarles esta interacción de estos actores para que podamos notar este entramado. Yo creo que lo que hay que destacar es que hoy en día la comunicación ya no se considera como antes unidireccional o controlada. Todas las personas que tengan un dispositivo son potenciales comunicadores. Entonces no hay que descartar esto porque son importantes agentes y pueden realizar importantes aportes. La prensa institucional de cada organización tiene una labor importante porque es la que estructura los mensajes y la que quiere construir cierta identidad. Pero sus investigadores son los que quizás vayan a ser entrevistados y los que vayan a salir a dar la cara o vayan a poder explicar sus producciones. Los medios tienen sus periodistas, que además pueden ser, con suerte, periodistas especializados en ciertos temas y capacitados para hablar de ciencia. Entonces creo que aquí hay algo que que necesita un poco de potencia. A lo largo de mi experiencia he podido conocer a personas que tienen mucha capacidad, mucho conocimiento, pero quizás no tienen tanta facilidad para transmitir los conocimientos. Esto es algo común. Creo que en estas agencias y estas organizaciones es muy importante empezar a darle lugar a la capacitación en habilidades comunicacionales para estas personas, que quizás en algún momento tengan que ocupar también posiciones gerenciales. Entonces en algún momento van a tener quizás exposición, por ejemplo.
para lo cual un periodista quizás va teniendo más experiencia ante una cámara o para realizar una entrevista. A su vez, el mismo periodista necesita adquirir mayor experiencia y expertise, conocimiento específico sobre ciertos temas para no cometer errores y mantener a la rigurosidad. Entonces, para esto nosotros tenemos nuestros recursos también. Hay especializaciones para comunicar ciencia. Creo que lo que hay que destacar y lo que quiero que quede claro es que para mí lo importante es que haya vínculos de calidad y que se creen espacios de interacción. Creo que las organizaciones justamente tienen la estructura para generar estos espacios de intercambio. Muchas veces lo vemos en congresos, en jornadas, pero a veces esos vínculos se pueden ir diluyendo en el tiempo. Una frase muy conocida de las relaciones públicas que se le atribuyen a veces a diferentes autores, por lo cual no voy a entrar en detalle, es hacerlo bien y hacerlo saber. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer nuestro trabajo, hay que producir, tenemos que hacerlo correctamente, pero también hay que darlo a conocer, mostrarlo, porque si no es como si no hubiese sucedido. Entonces estamos de acuerdo que no hay divulgación científica sin producción, no hay sin desarrollo científico. Entonces quisiera contarles algunas acciones que podemos realizar para garantizar que esta interacción entre el productor del conocimiento, el potencial divulgador, el periodista, que es una herramienta muy útil a la hora de comunicar una idea, y las instituciones, las organizaciones que tienen la posibilidad de certificar que esos conocimientos y esa información es válida, se relacionen de una manera más fluida. La comunicación de la ciencia ayuda a la democratización del acceso a la información. Tenemos que demostrarle a la gente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Queremos decirles a qué van los aportes como ciudadanos, cuáles son los réditos económicos que estos desarrollos pueden tener. Nos ayudan a hallarnos mejor en nuestro entorno, a tener una mejor relación con el medio ambiente. Ayudan también a que la gente tenga mayor conciencia social, que podamos mejorar hábitos y costumbres y así potenciar el desarrollo de nuestra comunidad. Otra de los beneficios que tiene la divulgación científica y el periodismo en este caso es a fomentar la conciencia pública. Ayuda a disminuir la brecha esta existente entre el nivel de conocimiento que tienen académico y las producciones de grandes científicos con el conocimiento que tiene un ciudadano común. El espacio convoca, porque el humano tiene la pulsión natural de la exploración y este medio hostil hace que pongamos nuestra inteligencia a prueba para encontrar soluciones. Y además es algo que nos fascina tanto que desde niños muchos lo hemos sentido. ¿Cuántos niños han deseado ser astronautas? ¿En qué momento dejamos que ese sueño se diluya? Y si les ofrecemos otra oportunidad para expresar su amor por el espacio desde otro lugar, si hoy le preguntamos a científicos experimentados que se dedican a la industria espacial, ¿cuándo fue que se enamoraron de esta área? ¿O cuándo decidieron dedicarse al espacio? Muchos dirán que ese amor empezó desde niños, o desde jóvenes, con las primeras películas, con los primeros libros que quizás leían, la primera vez que vieron que alguien llegaba a la luna. Hoy lo podemos ver en vivo y quizás con tantas películas ya algunos piensen que no tenga el mismo impacto. Pero hay experiencias que son conmovedoras y son inigualables. Entonces tenemos que alcanzarlos cuando están en ese momento de la vida. Además podemos ver que todas estas hazañas no se logran de forma individual. Se alcanzan trabajando en equipo cuando una comunidad y una sociedad tiran para el mismo lado. En este sentido, quería compartirles algunas iniciativas de las que estoy participando, en las cuales yo he podido experimentar la dicha de trabajar en equipo y ver el potencial de la idea de otra persona que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Una de esas iniciativas es The Mars Society Argentina.
The Mars Society Argentina es una organización no gubernamental que se dedica a divulgar las investigaciones y los trabajos alrededor de la posibilidad de llegar a Marte y es subsidiaria de The Mars Society Internacional. Esta fue fundada en Argentina por Gabriel Caballero, un joven que había ido a tener una experiencia en una base de simulación marciana en Estados Unidos. Y cuando volvió a Argentina dijo, ¿por qué no podemos tener esto acá? Si nosotros tenemos toda la capacidad para hacerlo y los recursos también. Entonces él empezó a comunicar esta idea y nos empezamos a cruzar en algunos congresos de la actividad espacial y jornadas. Yo estaba trabajando como periodista buscando lo novedoso, buscando sobre qué poder escribir. Y me enganché tanto que les dije, ¿en qué los puedo ayudar? Quiero colaborar desde la comunicación. Así que desde el año pasado empezamos a trabajar juntos y pude participar en el NASA Space Up Challenge que habían empezado a organizar para Mendoza, donde tuvimos producciones súper creativas, jurados que eran de nuestra Agencia Espacial Nacional y de nuestras empresas que se dedican a la industria espacial, y donde pudimos ver realmente que había interés desde jóvenes, desde el colegio secundario hasta universitario. Este tipo de concursos que se hacen de manera simultánea y que implican la participación de ciudades de todo el mundo, hacen que los mismos jóvenes se divierten y el interés no solamente es ganar la posibilidad de ver el lanzamiento de un cohete desde la NASA, sino que es la propia superación. Este año fuimos por más y organizamos el NASA Space Up Challenge para 2 ciudades más, Mendoza, San Juan y Bariloche. Como es de manera virtual este año por la pandemia, esto ha sido también una oportunidad porque podemos hacer que participen gente de otras regiones. Y en este sentido ya estamos muy emocionados por la convocatoria que hemos tenido. No se hubiese podido realizar sin el trabajo en equipo dentro de The Mars Society Argentina porque hay gente que es mucho más especialista en plataformas, otros que pueden traducir, otros que diseñan, otros que estamos más capacitados para redactar. En este sentido quiero mostrarles algunas de nuestras publicaciones donde convergen estos anuncios y podemos ver que además hemos tratado de meterle diseño, de hacerlo atractivo y de hacerlo de una manera que no solamente se note que estamos divulgando ciencia, sino que además nos estamos divirtiendo y que nos gusta. Una de la otra de nuestras propuestas era escribir un libro. Empezamos una convocatoria para hacer un libro sobre Marte de forma colaborativa y las inscripciones se tuvieron que cerrar rapidísimo porque había muchísimos inscriptos. Otro de los grupos en el cual estoy colaborando dentro de la planificación y ejecución de la comunicación es Mujeres al Espacio. Esta es una iniciativa propuesta por el Comité Preparatorio para UNICEF Argentina que tiene como objetivo primordial hacer que haya más mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Fue recientemente lanzada y ya tiene el apoyo también de la Universidad Tecnológica Nacional. Empezamos con una fase de investigación y haciendo las primeras encuestas y hemos tenido respuestas muy interesantes de mujeres profesionales y de niñas que están interesadas en colaborar y que piden por favor que no las dejemos afuera. También hubo mujeres que preguntaron si podían compartir esta iniciativa a países limítrofes, con lo cual denota que hay interés y que hay público en la región. Allí hay potencial en las mentes de estas mujeres, para lo cual queremos generar eventos y acciones comunicacionales puntuales para fomentarlas a participar en la industria espacial. Queremos generar también políticas públicas que apoyen la conciencia de género dentro del ambiente. Creemos que entonces todo esto colabora a la comunicación de la actividad espacial. El potencial no es solamente hacer diversidad. Se están perdiendo mentes que están ahí disponibles. A partir de estas iniciativas, entonces, quisiera ofrecerles algunas propuestas. Fortalezcamos las redes. Generemos estos espacios de intercambio, de diálogo avalados. Démosles la estructura que necesitan los mismos actores para comunicarse de forma horizontal. Generemos contenido de calidad atractivo. Tenemos a los
investigadores ahí a disposición. Podemos preguntarles a ellos también qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es interesante. Promovamos que estas personas adquieran habilidades comunicacionales. Ayudemos a visibilizar a las mujeres. Podemos empezar a capacitar al personal en utilizar el lenguaje igualitario para las publicaciones que son masivas. Es dar apoyo concreto y generar acciones puntuales, por ejemplo, generar concursos. Con un premio, con 2 premios, incentivan un montón de gente que tiene solamente el interés por participar y por superarse. Otra de las propuestas es que empecemos a realmente escuchar y a ver qué es lo que está sucediendo y a incubar las ideas que están circulando, porque potencial y creatividad tienen y existe. No necesariamente necesitan inversiones millonarias algunas para hacerse realidad y para producir beneficios concretos. Entonces, bajo la estrategia de generación de contenido, ¿qué es lo que podemos cambiar? Usualmente los medios de comunicación masivos levantan las noticias de la industria espacial cuando ya hay un éxito rotundo o hay algún suceso extraordinario. Pero ¿dónde están cuando eso está sucediendo, cuando se está desarrollando? ¿Por qué no mostramos los procesos? Podemos satisfacer la curiosidad de las personas con detalles mínimos, con contar las historias de superación dentro de los colaboradores de las mismas organizaciones. Podemos hacer que la gente empiece a concebir que no solo el éxito importa, sino que detrás hay que sostener la frustración, que hay que ser creativos, que hay que trabajar en equipo, fomentar la cultura del ensayo y el error, la prueba. Así también es el método científico. Creo que si planificamos contenidos, pensamos en el público que lo va a recibir, mantenemos continuidad y hacemos que las cosas estén diseñadas de forma atractiva, dándole valor al asesor en comunicación, podemos hacer que las producciones científicas sean muchísimo más eficientes a la hora de ser reconocidas por la sociedad y que se generen las políticas públicas que las puedan sostener a lo largo del tiempo. Entonces, creo que estas son mis reflexiones, porque finalmente creo que no solamente tenemos el deber, los comunicadores, los periodistas y las agencias grandes de comunicación, de informar, sino que hay un deber moral de educar y de hacer que los gobiernos también sean conscientes de que sus ciudadanos saben qué es lo que están haciendo con sus aportes, quién los está guiando, qué sociedad estamos construyendo a futuro. ¿Y por qué no entretener? ¿Por qué no mostrar que en el camino forjamos relaciones y vínculos valiosos? ¿Por qué no mostrar que lo que hacemos nos gusta? ¿Por qué no mostrar que lanzar un satélite nos genera la emoción de correr una carrera de automovilismo? ¿Por qué no mostrar que nos divertimos haciendo lo que hacemos? Así que les dejo esta reflexión. Me gustaría tener sus devoluciones, así que les voy a dejar mi mail personal por si quieren hacerme algún comentario. Desde ya agradezco que se hayan quedado a escucharme, agradezco la oportunidad esta inmensa de participar y estaré atenta a las producciones de otros colegas. Muchas gracias. Queridos amigos de la Agencia Espacial de Paraguay, tengan todos ustedes muy buenas. En este sentido, lo que vamos a conversar con ustedes a través de este video, este relato, va a ser sobre nuestra actividad desarrollada aquí en Uruguay a través de lo que es la comunicación espacial y, por supuesto, también cuál ha sido el desarrollo a lo largo de estos años para concretar lo que es hoy
todo un sistema de comunicación y educación a distancia por parte de nuestra producción. Todo esto comenzó allá por un 16 de julio de 1993 en Radio Nacional de Uruguay, donde teníamos nuestro programa Tiempo de Universo y que en él desarrollábamos noticias, novedades e informaciones en general acerca del espacio y universo. Este programa tenía 2 salidas semanales de 28 minutos aproximadamente cada una de ellas y contaba con nuestra experiencia del punto de vista de difusión de material o de información a través de cables telegráficos en ese momento, revistas, informativos, diarios, bueno, todo lo que nos llegara por distintas vías de comunicación. Cabe destacar que no había internet en esa época, sino que apareció unos años después. Y en ese momento para nosotros fue todo un desafío, todo un reto del punto de vista de lo que ha sido, por ejemplo, la comunicación al público en general de todos estos acontecimientos y también tener una mayor información acerca de los distintos lanzamientos de satélites, cohetes, transbordadores espaciales en su momento. Y bueno, todo eso lo habíamos llevado a cabo con mucho trabajo, con mucho tesón y mucha colaboración que habíamos obtenido por parte de nuestros compañeros de informativos de Radio Nacional de Uruguay. Por otra parte, este programa duró unos 10 años al aire y de comunicación con nuestros oyentes, también participando con campañas de observación en paralelo con distintas misiones espaciales y que también colaboró con el público general con distintos eventos astronómicos que se fueron dando en el correr de esos años. Entre ellos debemos destacar, por ejemplo, el pasaje del cometa Hale-Bopp en 1996 o, por ejemplo, la oposición del planeta Marte en el año 2003, que esa convocatoria llevó a miles de personas que visitaron el planetario en Montevideo y vieron a este planeta a través de los telescopios. También, por supuesto, campañas de observación de nuestro satélite natural, la Luna, y por supuesto también cuando pasaba a la Estación Espacial Internacional, en su momento, a través de los cielos uruguayos. Luego de esta experiencia, en el año 2003, incursionamos en la televisión con el proyecto Telecosmos en Televisión Nacional de Uruguay, proyecto que duró 2 temporadas al aire y que tuvimos un rating bastante favorable, a pesar de ser un programa sectorizado para un público determinado, pero que tenía una sola salida semanal y que competía prácticamente con los informativos que salían al aire a ese horario. Estamos hablando de los días miércoles a las 19 horas. De esa forma entonces pudimos estar en contacto también con una población escolar, con una población liceal, también de estudiantes de educación secundaria. Y en nuestro programa de televisión teníamos varios segmentos, entre ellos, por ejemplo, lo que era, transmisión de material educativo. Dedicábamos unos minutos para lo que era el plan anual de enseñanza secundaria, lo que es astronomía en enseñanza secundaria de Uruguay, que se enseña de forma obligatoria desde el año 1889 hasta la fecha. En ese momento entonces teníamos una serie de materiales especiales dedicados a los estudiantes, pero también teníamos materiales para el público en general y también para los aficionados a la astronomía, que anunciábamos distintos eventos para poder observar con sus telescopios y por supuesto también para poder fotografiarlos. También anunciábamos los pasajes de la Estación Espacial Internacional, lanzamientos y también noticias referidas a lo que es la actividad espacial en general, por ejemplo. Eso nos insumió un reto muy importante porque había que crear material, teníamos que originar algunas animaciones. Debemos recordar que algunos sitios como por ejemplo de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, no contaban con los videos que tenemos hoy en alta definición, sino que eran videos de pequeño tamaño e inclusive algunos difíciles de poder, descargarlos de la internet, y entonces a veces teníamos que recurrir a imágenes fijas, a algunas animaciones realizadas por nosotros aquí en Uruguay. Bueno, y eso fue todo un reto de punto de vista a nivel de lo que sería laboratorio televisivo, si vamos al hecho. Luego de esta experiencia, en los años 2003 y 2004,
que tuvimos como experiencias y programas especiales, uno de ellos muy recordado, e inclusive a pocos días de haberse lanzado al aire los primeros programas de Telecosmos fue cuando se accidentó el transbordador Columbia, que tuvimos que recurrir a una gran cantidad de material de archivo y también material de televisoras del exterior de Uruguay, en el caso por ejemplo de BBC de Londres, CNN, y también por ejemplo cobertura de otros medios informativos para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en ese lamentable accidente donde perdieron la vida los astronautas que tripulaban el transbordador Columbia. O por ejemplo también cuando sucedió la famosa oposición del planeta Marte, esa transición que teníamos entre la radio y la televisión en el año 2003, también nos trajo una buena cantidad de público televidente porque también anunciábamos a través de los informativos de Televisión Nacional con flashes especiales acerca de la visualización de este fenómeno que era la oposición del planeta Marte para ese año. También en los años 2003 y 2004, paralelamente a la televisión, estuvimos también realizando una serie de micros especiales para distintos canales de televisión del interior de Uruguay y por supuesto también estuvimos apoyando el plan de estudios de la enseñanza secundaria a nivel científico. Eso también trajo aparejado con la aparición de YouTube más adelante, que nos dedicáramos a las redes sociales fundamentalmente para digamos, llegar a un público diferente al de los que son los televidentes por lo general, y que contábamos con la posibilidad de estar 24 horas allí establecidos con distintos tipos de videos, a lo que es hoy prácticamente también llegar a distintas redes sociales con estas propuestas que realmente son de gran valía y de muy buen valor en lo que respecta al punto de vista a nivel cultural sobre todo. Pero bien, haciendo y parafraseando con esta cultura, lo que es la Semana Mundial del Espacio, para nosotros es muy importante porque podemos llegar a todo el público en general y por supuesto que esta temática para este año 2020 que trata a los satélites y sus aplicaciones que son fundamentalmente valoradas del punto de vista de lo que es el urbanismo, de lo que es el punto de vista de la agricultura y todo lo que trae del punto de vista de desarrollo y también, ¿por qué no?, del punto de vista de lo que es, digamos, el apoyo a lo que son todos estos puntos fundamentales de lo que son las ciudades, de lo que son lo que es el campo y todo lo que son los avances desde el punto de vista tecnológico que hoy en día los estamos disfrutando. En este sentido, cabe destacar que esta Semana Mundial del Espacio se celebra en distintos países y que Sudamérica no escapa a esta realidad, dado que la pandemia también, si bien nos obliga a estar hablando de esta forma, indirectamente o directamente para ustedes, pero distintos puntos de este continente, esto hace de que también estemos unidos y trabajando cada vez más por un futuro mucho mejor. Nuestro agradecimiento a la Agencia Espacial de Paraguay y por supuesto a todos sus integrantes, nuestros cálidos saludos desde Uruguay y por supuesto que estaremos colaborando y apoyando las diferentes actividades propuestas. Un saludo cordial para todos y estamos en contacto permanente.